En el anterior capítulo de Makeine, Nukumizu obligado fue con Yanami y Komari a probar dulces para ver si son buenos para usar en el proyecto, y de paso responde a la pregunta de Komari si él está saliendo con Yanami. Continuamos con Capítulo 1, Parte 5. Después de separarse de las dos, caminé para visitar mi lugar favorito, la librería principal de Seibunkan, que está justo al norte de la calle principal. Incluso si no hay nada que mirar, solo mirar las filas de libros hace que mi mente esté más organizada. Entonces, de repente, el título de un libro me llamó la atención, un estilo de vida saludable que comienza con una dieta. Parece que se acerca el cumpleaños de Yanami, y me pregunto si este podría ser un buen regalo para ella. ¿El Oni-san de ahí está solo? De repente, una niña pequeña que parece una muñeca se me acerca. Asagumo Chiaya. Ella es la novia de Ayano Mitsuki, el chico que le gustaba a Yakisio. Su frente brillaba en medio de su cabello que estaba partido en dos. Desde que ella y yo nos involucramos en el lío de Yakisio durante las vacaciones de verano, comenzó a molestarme mucho. Sí, estoy solo. ¿Asagumo-san también está sola? Vine con Mitsuki-san. Ese tipo cuando vino aquí, no quería moverse en absoluto frente a los estantes, por lo que es un problema. Sonrió sin el menor problema. Supongo que no necesito preguntar todo para saber el estado de su relación. Asagumo-san luego miró la estantería frente a mí. Nukumizu-san, ¿estás buscando un libro? Nada en particular, la verdad. Estoy pensando en hacer una exposición en el Festival Tsubabuki sobre el tema de la comida y la literatura, así que me pregunto si hay algún libro que me pueda ayudar. Ara, eso parece interesante. Asagumo-san colocó su dedo índice en su barbilla e inclinó su cabeza en un movimiento un tanto encantador. Comida y literatura, hay varios libros que tienen ese tipo de tema, pero pensé que primero querrías reducir tu enfoque. ¿Reducir? Sí. Para profundizar, ¿qué tal especificar un periodo o país en particular y discutir el cuidado y la descripción de los alimentos en las obras de ese periodo con respecto a la historia y las costumbres de esa época? Creo que será un buen lugar de exhibición. Ya veo, revisión en profundidad, supongo que ese tema es demasiado pesado para mí. Asagumo-san apretó los puños con fuerza frente a su pecho y me miró con ojos redondos como una ardilla. No te preocupes. Puedo recoger alrededor de 30 referencias, por lo que puedes echar un vistazo rápido y luego profundizar en el área que le interesa. Solo dilo y encontraré tantas referencias como pueda. Espera un minuto. No tengo mucho tiempo y planeo hacer la exhibición un poco más sencilla. Me pregunté si la había provocado, y sus ojos brillaron mientras se acercaba a mí. Inmediatamente retrocedí y mi espalda golpeó la estantería. Solo el fondo profundo conduce a una lectura ligera. Compremos todo lo que podamos aquí y luego vayamos a una biblioteca más cercana. En ese caso, por favor saque su billetera. Eso. Había algo dentro de Asagumo-san que estaba misteriosamente encendido. Estaba completamente abrumado por su entusiasmo, y en silencio saqué mi billetera. Si es así, ¿qué tal elegir un escritor famoso o una obra literaria e introducir los episodios y las anécdotas? Especialmente si es para un festival cultural, el material es mucho más agradable. Entonces, una voz tranquila vino detrás de mí. Cuando me di la vuelta, vi a Ayano Mitsuki sonriéndonos a través de sus lentes. ¿Cuánto tiempo sin verte, Nukumizu? Ara, Mitsuki-san, ¿has terminado? Asagumo-san inmediatamente se acercó a Ayano y gentilmente colocó su mano sobre su brazo. Es casi la hora de la escuela intensiva. Nukumizu, escuché que estabas investigando algo para el festival cultural. Bueno, con respecto a ese asunto. Me está costando decidirme. No seas tan duro contigo mismo. Pensarlo lentamente también es importante, ¿es realmente así? Mientras contemplaba esto, Ayano puso su mano en mi hombro con una sonrisa madura. Si eso sigue sin funcionar, puedes llamarme en cualquier momento. Siempre estoy dispuesto a ayudarte. Oh, sí. Preguntaré si mi mente todavía está atascada. Respondí con una leve sonrisa. Como si pudiera ver a través de las paredes de mi mente, Asagumo-san me miró con sus ojos claros.
Nukumi-san, ¿crees que las palabras de Mitsuki-san son solo una promesa en los labios? ¿Es eso así? Me sentí solo. Ayano hizo una mueca de decepción mientras se encogía de hombros. No me refiero a eso, pero si estás pensando en devolverte el favor por las vacaciones del verano pasado, me siento mal por alguna razón. Ni siquiera puedo decir nada si empiezo a pensar en devolverle el favor. De hecho, estamos en deuda con Nukumi-san, pero este asunto y ese son dos cosas diferentes. Asagumo-san continuó presionándome. Entonces déjame preguntarte, ¿por qué te preocupaste tanto por Lemon este verano? Seguramente no le hará ningún bien a Nukumi-san, ¿verdad? Eso es, no podía dejarla sola. Después de todo, ella es mi amiga. Tan pronto como dije eso tímidamente, Asagumo-san me sonrió. Somos lo mismo. Como somos amigos, entonces no pensamos en la reciprocidad ni nada por el estilo. Si tuviera que decirlo, sería mi deseo personal ser feliz si pudiera ayudar a Nukumi-san. Está bien, entiendo. No dudaré en confiar en ustedes si necesito ayuda. Muchísimas gracias. Sí, por favor déjamelo a mí. Ayano, quien estaba de pie en silencio detrás de su novia, me guiñó un ojo como si dijera, mira, mi novia es realmente increíble, ¿verdad? Tal vez sintiendo eso, Asagumo-san le confió la espalda a Ayano con una sonrisa en su rostro. Ya veo, ciertamente son egoístas. Son libres de coquetear todo lo que quieran usándome como excusa. Al día siguiente después de la escuela, Yanami, Komari y yo estábamos en la sala del club, sentados en nuestros respectivos lugares uno frente al otro. He resumido brevemente los resultados de mi conversación con Komari anoche. Entonces, quiero escuchar tu opinión nuevamente. Cuando les entregué el papel impreso, Yanami dio una mirada extraña. Anoche, ¿ustedes dos se han visto desde entonces? ¿No estudiamos la función de compartir archivos de documentos en la clase de procesamiento de información? Lo usé y lo hice mientras charlábamos. Pensar que funcionó tan bien. ¿Pero por qué no fui incluida en la discusión? Como era de esperar, se dio cuenta. Deliberadamente continué sin involucrar a Yanami porque sentí que era demasiado problemático. Asentí levemente a Komari y luego me volví hacia Yanami nuevamente. En realidad, quería pedirle a Yanami-san que hiciera algo más. No, para ser más precisos, hay tareas que solo Yanami-san puede hacer. Solo yo puedo hacerlo. ¿Cuál es esa tarea? Yanami preguntó con una expresión seria. En otras palabras, tareas similares a las de un consultor. Necesitamos una perspectiva de terceros, ¿verdad? Creo que la tarea sería perfecta para Yanami-san. Consultor, te refieres a consultoría, ¿verdad? No sé por qué lo acortaste, pero así es. Yanami asintió con satisfacción y se echó el pelo hacia atrás. Ya veo, entiendo si ese es el caso. Creo que soy adecuada para tal tarea. Ya veo, entonces te sientes en forma, Pues en realidad. Muy bien, volvamos a nuestro tema de discusión de nuevo. Obtuve la idea de Yanami-san y pensé en tomar el tema de la comida y la literatura. Estoy pensando en presentar algunas de las comidas favoritas de los grandes escritores y las que aparecen en sus libros. Ya veo, así que servirás comida con él, ¿verdad? Los ojos de Yanami inmediatamente se iluminaron. Sí, estaba pensando en mostrar algunas recetas y fotografías de reproducción en ese momento. ¿Reproducción de fotos? ¿No vas a servir la comida real? Inmediatamente, la expresión de Yanami se nubló inmediatamente. Después de todo, no tenemos un puesto de comida ni nada por el estilo. Por favor, atención. Ustedes dos, por favor escúchenme. Yanami luego se aclaró la garganta para llamar nuestra atención. Escuchen atentamente, ¿de acuerdo? Eso no es lo que quise decir cuando dije que deberíamos centrarnos en el tema de la comida. Así que eso no es lo que quiso decir, El idioma Yanami es realmente difícil de entender. Entonces, ¿qué quieres decir? Mira, no es que los grandes escritores del periodo Soba tuvieran imágenes de comer yunave o anguilas, ¿verdad? También somos del club de literatura,
Así que necesitamos experimentar lo que es ser un gran escritor. Oye, esta chica tiene la intención de abrir un restaurante Yunave en el festival escolar. En primer lugar, está prohibido cocinar en el interior. Además, el proceso de registro para el puesto de comida ha cerrado. Solo estoy proponiendo una idea, y es el trabajo de Nukumizu-kun manejarla. Vamos, haz lo que pueda. Esta consultora está completamente fuera de lugar. Voy a cancelar su contrato el próximo semestre. Komari, quien estaba leyendo algo para evitar balbuceos irrazonables, levantó lentamente la cabeza. Sin embargo, la comida a la parrilla precocinada está bien. Komari le entregó una guía de exhibición en el festival escolar. Según la guía que señaló Komari, estaba escrito de esa manera. Pero, ¿cómo podemos vincular los dulces con las exposiciones? En primer lugar, tenemos que movernos primero. Mientras tanto, hagamos algo. Yanami dijo con una cara que no podía ocultar su emoción. Aunque dijiste que querías hacer algo, no tenemos los materiales ni el lugar. Después de todo, primero tenemos que pensar en cómo relacionarlo con el tema Nukumizu-kun. Esa línea de pensamiento está mal. Solo déjale esto a la carismática consultora Yanami-chan. Yanami cruzó las piernas para presumir e hizo una llamada telefónica. Hola Kana-chan, ¿tienes actividades del club hoy? Frente a mí y a la silenciosa Komari, Yanami estaba hablando con Kana-chan, luego dejó su teléfono celular. Yanami-san, ¿tienes algún tipo de citas con tus amigos? Bueno, si quieres ir, está bien. Nukumizu-kun, ¿podría ser que estás tratando de echarme, o es solo mi imaginación? Es solo tu imaginación. El club de literatura enfatiza el equilibrio entre el trabajo y la vida. Yanami me miró con una mirada penetrante mientras mentía. Bueno, está bien. Ustedes dos, vámonos rápido. ¿A dónde vamos? Puedes hacerlo si tienes el lugar y los materiales, ¿verdad? Sígueme. Yanami se puso de pie con una expresión de satisfacción en su rostro. No se puede evitar. Creo que debería acompañar a esta consultora hasta que expire el contrato. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.